Ya tenemos un entrevistado para hablar de este tema, Rubén. Estamos en contacto con don Tomás Becker, él es abogado. Tomás, buen día, te saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Bienvenido una vez más a la transmisión de La Razón Radio. Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Esa palabrita, ¿no? Hermanos, muy típica en el conversatorio aquí en Bolivia para tratar a tu interlocutor y es una forma de tratar con respeto a tus pares. Buenos días, pues, hermano Tomás, ¿cómo está? ¿Está dónde en Estados Unidos? ¿Desde dónde hablamos contigo? Bueno, acabo de regresar de la frontera de Ucrania y ahora estoy en Virginia y hace mucho frío aquí, che. Ya, ¿qué tal? ¿Qué estuvo haciendo en Tomás Becker en Virginia, más bien en la frontera de Ucrania? Ayudando con refugiados, estaban ayudando en esto. Trabajando con refugiados, siempre Tomás trabajando en los derechos humanos. Y ahora lo convocamos a Tomás para comentar algo que en el país va a significar un hecho histórico. Se presume que hoy se abre el juicio oral contra Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado 2. Como sabes, Tomás, el caso Golpe de Estado 2 se resume en la proclamación de Yanine Áñez el 12 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales 2 días antes y de su huida a México. ¿Qué criterio tiene, Tomás, respecto de este hecho significativo en Bolivia? Bueno, como has dicho, hermano, es un caso histórico y yo creo que es importante dar un poco de contexto porque lo que he visto en Bolivia, como siempre, todo es político. Entonces, si eres pro más, anti más, dices es golpe. Si eres anti más, dices que no es golpe. Pero es importante ver, primero, analizar desde la perspectiva legal y también dar un poco de contexto. Y el contexto aquí es muy importante porque Bolivia ha tenido más golpes de Estado o transiciones ilegales que cualquier país en el mundo. Repito esto porque es tan importante. Más golpes o transiciones ilegales que cualquier país en el mundo. Más o menos creo que es 191 desde el año 1825. Entonces, es un problema que tiene Bolivia. Es catastrófico. Entonces, este caso sirve para todos lados, izquierda, derecha, sirve para todos, porque todos merecen democracia en Bolivia. Y si hay transiciones ilegales como esto, va a continuar. Entonces, este caso es tan importante para mandar este mensaje que no puede, Bolivia es una democracia y no vamos a aceptar personas en una forma ilegal. Ahí entonces se encuentra lo esencial de su criterio, Tomás Becker, 191 hechos de transmisión presidencial a través de golpes de Estado o actuaciones ilegales. ¿Y cómo considera el hecho de que Yanine Áñez haya llegado al poder? ¿En qué condición se encuentra? ¿Qué criterio tiene respecto de esto, Tomás? Bueno, primero lo bueno es que la Corte va a decidir. La Corte es algo imparcial, independiente, y ellos van a decidir si formalmente ha cometido un golpe. Pero hay muchas señales que lo que pasó fue ilegal. Como ustedes estaban hablando de esto, la línea de transición que existe en Bolivia, 4 personas pueden ser presidente. Y si recuerdan lo que pasó en 2019, todos renunciaron bajo de presión violenta, ¿no? Los que decidieron que iban a ir a Cancún para disfrutar o salir, que estaba aburrido para ellos, es que recibieron amenazas, quemaron las casas de los políticos, quemaron las casas de sus familiares, secuestraron políticos, secuestraron los familiares de los políticos, incluso las personas en esta línea de secesión. Si recuerdan, Víctor Borda, por ejemplo, secuestraron a su hermano. Así es. Y los que secuestraron a su hermano dijeron, si no renuncias, vamos a matar a tu hermano. Torturaron a su hermano. Entonces, él dijo, antes de todo, antes de llegó Áñez, él dijo, estoy renunciando para proteger la vida de mi hermano. Entonces, en ningún mundo es democrático, es una transición democrática. Aquí en Gringolandia, en Bolivia. Entonces, esto fue uno de varios factores, como recibió bueno, no sé cómo se dice en español, pero la cosa
presidencial. La banda presidencial, los símbolos presidenciales. Exacto. Hay procedimiento y no siguió el procedimiento. Bloqueó la reunión de la Cámara para decidir lo que pasa. Porque en Bolivia solamente 4 personas pueden ser presidente. Después tiene que ir a la Cámara para decidir qué hacemos ahora. Sí. Como pasó en 2005, ¿no? Y ellos decidieron que iban a nombrar Eduardo Rodríguez Belché. Y también ellos tienen que aceptar si la persona renunció o no. Porque si recuerdan, en 2004 y 2005, no recuerdo el año, creo que fue 2004, el Mesa trató de renunciar. Ellos no aceptaron su renuncia. Entonces, él continuó. Hay procedimiento. Es importante tener este procedimiento para evitar golpes y transiciones ilegales. Entonces, yo creo que hay varios factores y hay más que la Corte puede analizar para decidir si hubo una transición ilegal o no, pero hay muchos factores muy fuertes a nosotros en la comunidad internacional. Ahora, Tomás, ¿qué dice la jurisprudencia internacional? ¿Qué dice el derecho comparado respecto de lo que ha pasado en 2019 cuando Evo Morales renuncia, sale del país y aquí asume la presidencia una segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores después de que renunciaron todos quienes estaban en la sucesión constitucional? En una entrevista, entre paréntesis, Tomás, luego continuamos con la pregunta y la respuesta, Eva Copa en La Razón Radio dijo que ha sido llamativo el ataque contra la sucesión presidencial de entonces. Para reiterar, esto no lo dijo Eva Copa, sino nosotros lo asumimos como una cobertura, como un material de cobertura periodística. Renuncia Evo Morales, renuncia García Linera, pero antes, a las 13:30, renuncia Víctor Borda. Antes de Evo Morales, antes de García Linera, Víctor Borda renuncia, esto que también recordaba Tomás, porque a su hermano estaban a punto de quemarle fuera de la ciudad después de haberle secuestrado en la casa de su mamá, después de haber abusado incluso de la familia, grupos movilizados de entonces. Renuncia a las 13:30, hace saber esa renuncia a través de un canal de televisión. Renuncia Evo Morales, renuncia García Linera, luego renuncia Adriana Salvatierra de manera verbal. Pero esto lo cuenta la red Unitel a las 19:45 de ese 10 de noviembre en el aeropuerto de Santa Cruz. A Adriana Salvatierra la esperaban con un mandamiento de aprehensión. ¿Ya? También renunció la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero. Al vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli, habían amenazado con dinamitar su casa. Entonces, ahí se entiende lo que dijo Copa, había un ataque sistemático y estratégico a la sucesión constitucional. Y precisamente bajo esos antecedentes ocurren estos hechos. ¿Qué dice el derecho comparado? ¿Qué dice la jurisprudencia en relación a este tipo de actuaciones? Hermano, es claro, es un golpe, es ilegal. Cuando una persona renuncia bajo de fuerza, no es una renuncia. Si firmo un contrato bajo de fuerza con una arma de mi cabeza, no sirve en la comunidad internacional, en los Estados Unidos, en Bolivia. Entonces, no son decisiones libres. Cuando una persona tiene que hacerlo bajo de este tipo de presión violenta, entonces no es legítimo. Es muy simple. Es muy simple. En todos los países no es legal. Entonces, exactamente lo que pasó en Bolivia. Todos, como has dicho, todos en esta línea renunciaron bajo este tipo de presión. No es legal. Entonces, como he dicho, este caso es un caso legítimo. No es algo político. No tiene que ser, puede ser anti-más, pero puede creer en democracia. Y parte de democracia es no permitir una transición ilegal y la conspiración, porque había muchas personas involucradas, incluso en Inañas, y es porque está en el proceso ahora. Tomás, apelando tu conocimiento, tu experiencia en esta materia, ¿en algún país del mundo se ha registrado hechos de este tipo? Bueno, eso es un poco menos legal y más
histórico. Voy a responder un poco, porque ha cambiado mucho en el mundo. Hubo muchos golpes hace tiempo, en las 70s, directos, ¿no? De militares tomando las calles. Después un militar dice, yo soy presidente, yo estoy en poder, y este tipo de golpe, un golpe tradicional. Lo que ha pasado en las últimas 2 décadas son golpes suaves, golpes light, transiciones como donde usan discurso de democracia, usan mecanismos constitucionales ilegalmente, pero para que una persona que no es legal llegue a poder. Entonces, especialmente en América Latina, pasó en Paraguay, Honduras, Haití, Brasil, usan mecanismos un poco menos abiertos. Y eso es porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando pasó el golpe, hubo debate al principio, ¿qué está pasando? Después, eventualmente, yo creo que la mayoría de la gente entiende lo que pasó fue una transición ilegal, pero no fue una transición como Pinochet, por ejemplo, este tipo. Entonces, está pasando y ha pasado en los últimos años en América Latina, en varios países, unos 4 o 5 ejemplos. Como he dicho, Paraguay es un ejemplo. Eso quiere decir que definitivamente no solo va a marcar jurisprudencia este juicio en Bolivia, sino también en la región. Sí, y ha pasado en otros países también, en África, en Asia también. Pero sí, para mí lo que me frustra es que hay mucha gente que está politizando lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó. Y es algo muy simple desde la perspectiva de la ley. Como he dicho, si una persona renuncia bajo de presión violenta, no es una renuncia legítima. Y una persona no puede llegar a poder en esta forma. Si lo hace, es un golpe, es una transición ilegal. Rubén. Ahora,